Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Ok. Díctenme, por favor, la primera función que encargué de tarea. Sí. F de X es igual a X cuadrada menos 3 sobre X más 2. ¿Cómo les quedó el dominio? Todos los números reales excepto menos 2. Luego buscaron asíntotas. Haciendo el límite cuando X tiende a menos 2 en la función, y al sustituir les quedó menos 2 al cuadrado era 4, menos 3 daba 1, entre 0. Y 1 entre 0 pues nos da un límite que puede ser infinito o menos infinito, o infinito por un lado, infinito por el otro. Al caso es que era una indeterminación, y de lo que sí estamos seguros es que hay una asíntota vertical en X igual a menos 2. Luego hicieron el límite cuando X tiende a infinito. Me voy a saltear un poquito de procedimiento para alcanzar a ver las dos gráficas lo mejor posible. Entonces aquí me voy a saltear esta parte. Les dio infinito, ¿verdad? Y tuvieron que hacer la división. Voy a hacerla de este lado porque no va a caber de este otro lado. X cuadrada menos 3 entre X más 2. X multiplicado por X es el que nos da X cuadrada. Lo pongo con signo contrario. X por 2 nos da 2X. Lo pongo con signo contrario, o sea, negativo. Sumo. X cuadrada menos X cuadrada se elimina. Y queda menos 2X menos 3. X multiplicado por ¿qué me da menos 2X? Pues sería menos 2. Menos 2 por X sería menos 2X. Signo contrario lo pongo positivo. Menos 2 por 2 sería menos 4.
signo contrario, lo pongo positivo, más 4. Sumamos, se elimina 2x y menos 2x. Y nos queda 1. Eso quiere decir que esa misma función se puede escribir de manera distinta. O sea, x menos 2 más 1 sobre x más 2. Y aquí va a seguir siendo infinito. La diferencia es que vamos a saber de dónde salió ese infinito. Porque este tiende a 0. Entonces ese infinito tuvo que haber salido de aquí. ¿Sí? Por eso decimos que hay una asíntota oblicua en y igual a x menos 2. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo ha sacado la oblicua, profe? Con la división. Ah, sí es cierto. Esto es lo que queda porque esto de acá se hace 0. Cuando x tiende a infinito, obviamente. ¿Sí? Por eso te queda solamente x menos 2. Bueno, pues esa es la oblicua, definitivamente. ¿Sí? Ahí es de donde sale. Ok, gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Sí está claro todo lo demás? Por mí sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué sigue? Máximos y mínimos. Sacar Máximos y mínimos. Ok. ¿Y qué necesito para sacar máximos y mínimos? la derivada. La derivada. Muy bien. Paso número 3. Máximos y mínimos. O bien máximos o mínimos. Porque bien puede ser una cosa u otra. No necesariamente van a haber los dos. Es más, a veces ni siquiera uno de los dos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les dio la derivada? X cuadrada más 4x más 3 sobre x más 2 al cuadrado. Perdón que me salté esto, pero pues se supone que ya a estas alturas ya sabemos llegar hasta aquí. X cuadrada más 4x más 3. Sí. Sobre x más 2 al cuadrado. Ok. Entonces, esta primera derivada, perdón, la vamos a igualar a 0 porque en los máximos y mínimos la derivada es 0. Les recuerdo, no necesariamente donde nos dé 0 la derivada van a ser máximos y mínimos, pero sí van a ser puntos importantes, eso ténganlo por seguro, ¿sí? También podrían ser puntos de inflexión. Entonces, al igualar a 0, x cuadrada más 4x más 3
entre x más 2, perdón, al cuadrado. Realmente lo que se puede hacer 0, lo que puede hacer que una división sea 0 es el numerador. Entonces me voy a quedar solamente con el numerador, x cuadrada más 4x más 3 igual a 0. Factorizamos. Números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4. ¿Qué serían? 3 y 1. 3 y 1. Entonces de aquí sacamos dos valores. X igual a 3 a menos 3 y x igual a menos 1. En menos 3 y menos 1 suceden cosas importantes, ¿sí? Entonces hay que ver qué es lo que sucede. Para saber qué sucede, les recuerdo hay que saber qué curvatura hay en esos valores. Segunda derivada. ¿Qué les quedó la segunda derivada? 2 sobre x más 2 a la cúbica. Al cubo. Entonces, si sustituyo el menos 3, queda 2 sobre menos 3 más 2 al cubo. ¿Qué nos da eso? Menos 2. Menos 2. ¿Qué quiere decir que nos haya dado menos 2? Máximo. Es un máximo. Acuérdense que de aquí realmente importa más el signo que otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dice que es una curvatura negativa. Una curvatura negativa, acuérdense que es así. Y como la derivada da 0 en x igual a menos 3 y tenemos una curvatura negativa, pues es un máximo, ¿sí? El verde, la línea verde que pongo ahí, pues es una línea horizontal, con un poquito de imaginación, que representa la recta tangente en ese punto. O sea, en el máximo, en el punto máximo, la curvatura es negativa, que fue lo que nos dio aquí, y la pendiente de la recta tangente es 0, que fue lo que nos dio acá, pues lo igualamos a 0. Aquí, ¿sí? La derivada la igualamos a 0. Sabemos que la primera derivada da 0, o sea, la pendiente de la recta tangente es horizontal. Por eso sabemos que es un máximo. Ahora, hay que ver qué coordenada tiene exactamente. Entonces hay que sustituir el menos 3 en la función original. La función original fue x cuadrada menos 3. Entonces sería menos 3 al cuadrado menos 3 sobre x más 2. Bueno, pero en lugar de x sería menos 3. Menos 3 más 2. ¿Qué nos da eso? Menos 6. Sí, pues arriba da 9 menos 3, que sería 6. Y abajo da menos 1. Entonces tenemos un máximo exactamente cuando x vale menos 3 y y vale menos x. Ok. Ya vi qué sucedía en el menos 3. Ahora voy a ver qué sucede en el menos 1. Sustituyo en la segunda derivada el menos 1. Nos queda 2 sobre menos 1
más 2 al cubo. ¿Qué les da eso? 2. 2 positivo. Realmente lo que me interesa aquí es el signo. Que al haberme dado un signo positivo, quiere decir que la gráfica es cóncava. Recuerden, estamos sustituyendo en la segunda derivada. La segunda derivada nos da curvatura. Entonces, como la primera derivada era 0, en x igual a menos 1, y la segunda derivada nos da 2, pues quiere decir que estamos trabajando con un punto mínimo. ¿Sí? Ahora hay que saber qué coordenada en y tiene ese mínimo. Voy a sustituir el menos 1 en la ecuación original. Menos 1 al cuadrado menos 3 entre menos 1 más 2. ¿Qué les da eso? Menos 2. ¿Ok? Entonces hay un mínimo en menos 1, menos 2. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Qué sigue? Intervalos de crecimiento. Exactamente. Esto de llevar un cierto orden nos ayuda a que no se nos olvide nada, más que otra cosa. No es que tenga que ser en ese orden, sino más que nada es que no se nos olvide hacer ningún paso. Para eso tomamos la primera derivada y vemos en qué casos es positiva. X cuadrada más 4x más 3 sobre x más 2 al cuadrado. Y vamos a ver cuándo esto nos da positivo. Solamente positivo, no 0, porque en 0 ya sacamos los valores en los que daba 0. La parte de arriba factorizada ya la habíamos factorizado. Era x más 3 por x menos 1. Perdón, por x más 1. Entre x más 2 al cuadrado. Y entonces, cuando nos salvamos de la tablita de signos que vimos en la primera unidad. La primera, el primer factor se hace 0 en menos 3. El segundo en menos 1. Y el de abajo en menos 2. Entonces vamos a ver cómo son esos signos. En menos 3, menos 2, menos 1. Tengo dos factores arriba y un factor abajo. Entonces pongo espacio para dos signos arriba y uno abajo. El de abajo está al cuadrado. Eso quiere decir que siempre va a ser positivo. Porque está al cuadrado. Sin embargo, tenemos que ponerlo, ¿eh? Porque ese 0 sí afecta. Ok. X más 3 se hace 0 en menos 3. Antes del menos 3, el menos 4 nos da negativo. Después del menos 3, por ejemplo, con menos 2, sería 1 positivo.
El otro factor es x más 1, se hace 0 en menos 1. Antes del menos 1, por ejemplo, con menos 2, nos da negativo. Después del menos 1, por ejemplo, con 0, nos da positivo. Entonces tenemos menos por menos entre más, sería más. Más por menos entre más, sería menos. Más por menos entre más, sería menos. Y más por más, sería más. Nuestra función crece de menos infinito a menos 3 y de menos 1 a infinito. Decrece, ¿dónde? De menos 3 a menos 2 y de menos 2 a menos 1. Es importante excluir el menos 2 del intervalo, ¿eh? No vayan a decirme, es de menos 3 a menos 1, profe. No. En menos 2 les recuerdo que no hay gráfica. ¿Sí? Hay una asíntota, lo habíamos sacado en los pasos anteriores. Entonces, es importante que no la incluyamos aquí, porque no va incluida. No hay gráfica, no podemos decir que decrece ahí. Ok. Paso número 5. Puntos de inflexión. Tomamos la segunda derivada, perdón, fue 2 sobre x más 2 al cubo y la igualamos a 0. Y ya dijimos que para que una división me dé como resultado 0, el que tiene que hacerse 0 es el numerador. O sea, el 2. ¿El 2 se puede hacer 0? Solo No. no. No, así solito como está, ¿no? Entonces, como no se puede hacer 0, no hay puntos de inflexión. Punto número 6. Intervalos de curvatura. Aunque no haya puntos de inflexión, sí puede haber cambios en la curvatura. Entonces vamos a tomar la segunda derivada que nos dice curvatura y vamos a ver cuándo nos da positivo. O sea, cuando la función es cóncava. De aquí, pues el único lugar donde se hace 0 es la parte de abajo, que es en menos 2. Porque la parte de arriba siempre es positiva, es un 2 positivo. La parte de abajo está el cubo. Eso quiere decir que sí va a cambiar su signo. Por ejemplo, antes del menos 2 con menos 3, sería menos 3 más 2, me da negativo, me da menos 1. Al cubo sigue siendo negativo. Después del menos 2, por ejemplo, con menos 1 más 2 nos da positivo, 1 positivo. Al cubo sigue siendo 1 positivo. Entonces, tenemos una concavidad negativa antes del menos 2 y una concavidad positiva después del menos 2. La concavidad positiva también se le llama cóncava y sería de menos 2 a infinito. Y convexa, o sea, concavidad negativa,
de menos infinito a menos 2. Ok, ¿dudas? ¿No? No. ¿Vamos bien? Vamos a graficar. Ok, tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 2. Tenemos una asíntota oblicua en ¿cómo era la asíntota oblicua? Y igual a x menos 2. Y igual a x menos 2. Eso quiere decir que pasa por menos 2, ¿sí? 0, menos 2 y tiene una pendiente de 1. Sí, aquí como utilicé una escala un poquito más pequeña en la y, pues no se va a ver así como de 45 grados, pero sí se tiene que ver la inclinación de que por cada cuadrito en x suba un cuadrito en y porque tiene una pendiente de 1. Ok, tenemos un máximo en ¿qué coordenada? ¿En qué coordenada tenemos el máximo? Menos 6. No te oí, perdón. Menos 3, menos 6. Menos 3, menos 6. Entonces por aquí tenemos un máximo en la gráfica. Mínimo. Menos 1, menos 2. Entonces por aquí tenemos un mínimo en nuestra gráfica. Ok. Habíamos dicho que nuestra gráfica crece hasta x igual a menos 3. Voy a poner una flechita acá abajo nomás para guiarme. Y luego decrece hasta el menos 2. Justo aquí es la asíntota. Y sigue decreciendo después del menos 2. Y después del, perdón, hasta el menos 1. Y del menos 1 en adelante crece. Si se fijan, esto coincide con el hecho de que hay un máximo y hay un mínimo. Crece y luego decrece. Pues es lógico que hay un máximo. Decrece y luego crece. Es lógico que hay un mínimo. ¿Sí? Ok. Y luego, otra cosa importante. No habíamos sacado los límites laterales de la asíntota. No dijimos, por la izquierda es infinito o menos infinito y por la derecha es infinito menos infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los intervalos de crecimiento me lo dicen. Si observamos este límite, ese intervalo de crecimiento es a la izquierda de la asíntota y a la izquierda me dice va hacia abajo.
Pues el límite tiene que ser menos infinito. Y luego a la derecha me dice, va hacia abajo también, o sea que tiene que venir de arriba. Por lo tanto, el límite por la derecha es infinito positivo. Por eso no lo sacamos, por eso no lo calculamos, porque ya los intervalos no lo dicen. Entonces, mi gráfica viene por la asíntota oblicua, se despega y se va hacia la asíntota vertical. Así, pero no tan chueca. Hacia abajo. Tiene que venir la gráfica de arriba, llegar al mínimo, e irse hacia la asíntota oblicua, pegándose lo más posible a la asíntota oblicua. ¿Sí? Y así sería más o menos nuestra gráfica, lo cual coincide con los intervalos de curvatura. Fíjense bien que nos salió convexa hasta el -2. Y si se fijan, la gráfica es convexa en esta parte. ¿Sí? Y luego nos salió cóncava después del -2. Si se fijan, toda esta parte es cóncava. ¿Sí? Entonces, tienen que coincidir varias cosas. ¿Sí? Intervalos de crecimiento. Tienen que darle sentido a los máximos y mínimos. Intervalos de curvatura también tienen que apoyarse con los intervalos de crecimiento. Ok, esta fue la gráfica. ¿Qué nos falta? La imagen. Imagen. Ya teniendo la gráfica, pues la imagen es fácil de sacar. ¿Cómo quedaría la imagen? Menos infinito, coma -6. Corchete, unión. Corchete -2, coma infinito. Exactamente. Les recuerdo que la imagen son los valores de Y. Y en Y, lo más alto que llega es aquí al -6. Y luego se interrumpe la gráfica y vuelve a aparecer acá en el -2 y continúa hacia infinito, ya sea por un lado o por el otro, ¿sí? Pero el chiste es que continúa la gráfica hacia arriba, ¿sí? Y de aquí hacia abajo, ¿sí? No hay gráfica de -6 a -2. Ok, ¿dudas? Ok, tardé un poco más de lo que quería con esta gráfica. Vamos con la siguiente. Díctenme por favor la siguiente gráfica. X cuarta sobre 4. Menos ¿Sí? X cúbica sobre 3. ¿Sí? X cuadrada sobre 2. Más X -1. Ok. ¿Dominio? Pues sí hay unas divisiones ahí, pero es entre 3, entre 4 y entre 2. Entonces, no hay nada que pueda hacer una división entre 0. Por lo tanto, son todos los números reales. Asíntotas. Dado que no hay divisiones, pues tampoco va a ser así, no va a haber asíntotas. No hay asíntotas.
Entonces vamos con los máximos y mínimos. ¿Cómo les quedó la primera derivada? X cúbica menos X cuadrada menos X más 1. Y déjenme adivinar, sufrieron para factorizar eso. ¿Sí o no? No se hagan, los conozco. De todo problema, profe, sufrimos. No, tampoco se haga la víctima. El truco está en ese. Bueno, vamos a igualarlo a 0. Pero en estos dos hay factor común. ¿Cuál sería el factor común de esos dos? La X cuadrada. ¿Y qué quedaría? X menos 1. X menos 1. Luego de este otro lado, si se fijan, se parece a X menos 1, pero tiene signos contrarios. Entonces también voy a sacar un factor común que sea menos 1. ¿Para qué? Para que estos dos me queden iguales. ¿Sí? Y al ser iguales, voy a poder hacer una factorización por factor común, donde el factor común es X menos 1 por X cuadrada menos 1. Ahí está factorizado. ¿Sí? X menos 1. Factorizo X cuadrada menos 1. Nos da X menos 1 por X más 1. De aquí sacamos los 3 valores o 3 raíces de esta ecuación, que sería 1, 1 se repite y menos 1. Ok, esta es una forma. Voy a ver brevemente otra forma de sacar las raíces. Les digo brevemente porque quiero acabar de hacer esta gráfica, no quiero quedarme a medias, ¿sí? Si alguien tiene más dudas sobre eso, lo repasamos si quieren la siguiente clase. O bien lo investigan. La otra forma el método se llama división sintética. Y tomo los coeficientes. Tengo una X cúbica, tengo menos una X cuadrada, tengo menos una X y tengo un 1. Ahora, voy a buscar aquí un múltiplo o un valor que multiplicado me dé 1. Pues creo que ya desde ahí no nos da muchas opciones, ¿no? O es 1 o es menos 1. No hay de otra. Entonces, si yo escojo aquí, por ejemplo, el 1, lo primero que voy a hacer es bajar y hacer 1 por 1, me da 1 y lo voy a poner aquí. Voy a sumar estos dos, menos 1 más 1, da 0, ¿sí? Y luego, 0 por 1, pues me da 0. Menos 1 más 0, me da menos 1. Menos 1 por 1, me da menos 1. Y sumo 1 más menos 1,
que me da 0. Mientras este de 0, este último, el número que obtuvimos aquí es una raíz de ese polinomio. O sea, x igual a 1 es uno de los valores que hacen 0 a ese polinomio. Y lo padre de esta división sintética es que lo que nos quedó en la parte de abajo lo reescribo con un grado menor. X cuadrada más 0x menos 1. Esto es lo que queda después de quitar este factor de aquí. Y esto pues ya lo podemos resolver por factorización, fórmula general o lo que nos dé la gana. Entonces aquí hacemos x más 1, x menos 1 y decimos pues aquí hay otra raíz de x menos 1 y aquí hay una raíz de x igual a 1. ¿Sí? Si se fijan, sacamos las mismas raíces de ambas maneras. ¿Sí? Esta es una manera alternativa, se llama división sintética. Anótenla ahí para quienes quieran investigarle un poquito más. Ok. Bueno, volviendo a nuestro problema. Pues si me fijo aquí, realmente es el mismo valor. ¿Sí? Así que voy a probarlo a ver qué sucede en x igual a 1. ¿Sí? Para ello necesito la segunda derivada. ¿Cómo les quedó la segunda derivada? 3x cuadrada menos 2x menos 1. Y entonces vamos a sustituir ahí x igual a 1. Entonces sustituyo la segunda derivada. El 1 me queda 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 1. ¿Qué les da eso? ¿O qué les dio? 0. 0. ¿Sí? Lo cual quiere decir ¿es máximo o es mínimo? Es el punto de inflexión, ¿no? Por ser 0. Es sí, pero todavía no podemos asegurar eso al 100%. Porque resulta que la segunda derivada nos dice es igual a 0, ¿sabes qué? A mí se me hace que no es máximo mínimo, ha de ser punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos que utilizar la tercera derivada. ¿Sí? Aquí tenemos forzosamente que usar la tercera derivada. ¿Cómo queda la tercera derivada, Paulina? Es 6x menos 2. 6x menos 2. ¿Sí? La tercera derivada no la vean como la gran cosa. Simplemente nos va a resolver este conflicto entre la primera y la segunda derivada. Eso es lo que va a hacer. Entonces, dijimos, la segunda derivada me dice, ¿sabes qué? Se me hace que esto es un punto de inflexión. Sí, pero la segunda derivada no lo puede asegurar al 100%. Por eso le vamos a preguntar a la tercera derivada. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué pasa cuando x es igual a 1? Entonces me dice 6 por 1 menos 2 nos da 4. Y eso quiere decir que efectivamente hay un punto de inflexión en x igual a 1, ¿eh? No me vayan a salir con que en x igual a 0.
No, el 0 nomás me dice, ahí hay un punto de inflexión. Entonces, vamos a sustituir en la original para saber qué coordenadas tiene. Sustituimos el 1, nos queda 1 a la cuarta entre 4. No se angustien porque vean fracciones. Su calculadora no se angustia y así sabe fracciones. Entonces ustedes tampoco tienen por qué angustiarse. Queda eso. Perdón, ahí en lugar de X sería un 1. ¿Qué les dio? Uno coma menos 7 doceavos. Exactamente, aquí da menos 7 doceavos. Entonces, el punto de inflexión está en 1, menos 7 doceavos. Ok, ese es el primer punto que vamos a sacar. El segundo que tenemos que evaluar está en x igual a menos 1. Y en x igual a menos 1, pues mismo proceso. Primero consultamos con la primera derivada, perdón, con la segunda. Y le preguntamos en menos 1, ¿qué hay? ¿Sí? Perdón que no lo escriba, pero ayúdenme ahí. Sería 3 por menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 1. ¿Qué les da? Me voy a adelantar porque se nos va a acabar la hora. Da 4. Eso quiere decir que es cóncava. Y si es cóncava, hay un mínimo en x igual a menos 1. Sustituimos en la función original el menos 1. Sustituyan el menos 1 acá en la original. Menos 1 a la cuarta entre 4. Menos 1 al cubo entre 3. Menos 1 al cuadrado entre 2. Menos 1, menos 1. Menos 23 doceavos. Verifíquenlo ahí, chequen que les dé lo mismo. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Profe, ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, no se oyó tu sí, profe. Ah, Nomás ok, se oyó perdón. profe. Pensé que tenías una duda. Ah, ok. 4
intervalos de crecimiento. Me voy a ir rápido aquí. Primer derivada. Vemos cuando es positiva. La primer derivada ya la habíamos factorizado. Era x más 1 por x más 1 por x menos 1. Lo que sería lo mismo que x más 1 al cuadrado por x menos 1. Y voy a ver cuándo es mayor que 0. ¿Sí? Como el x más 1 está repetido, pues lo pongo al cuadrado para no ponerlo dos veces. Uno se hace 0 en menos 1 y el otro en 1. Son dos factores. El primer factor, como está al cuadrado, siempre es positivo. El segundo factor se hace 0 en menos 1 y antes da negativo, después da positivo. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí decrece y acá va a crecer. Crece de menos 1 a 1. El 1 no se incluye, ¿eh? Unión de 1 a infinito. Y decrece de menos infinito a menos 1. Siguiente paso, buscamos puntos de inflexión. Tomamos la primera derivada. La segunda derivada, que es 3x cuadrada menos 2x menos 1. X cuadrada menos 2x menos 1. ¿Sí la copié bien? Sí, profe. Ok. Igual a 0. Puedo factorizar, pero como no estamos tan acostumbrados a factorizar con un 3 aquí, pues está un poquito complicado, está un poquito difícil, pero ya sabemos un valor en el que se hace 0. Ese valor donde se hace 0, lo sacamos acá. Aquí la segunda derivada dio 0, acuérdense. En x igual a 1. Entonces, si ya sé una de las raíces, puedo fácilmente utilizar división sintética en lugar de utilizar fórmula general. Porque esto se podría resolver por fórmula general también. ¿Sí? Pero bueno, sirve que practicamos un poquito la división sintética. 3 menos 1 menos 2 menos 1. A ver si no cometo aquí un error. Dijimos que cuando cuando x igual a 1, en ese valor se hace 0. Entonces, bajo el 3, 3 por 1 me da 3, menos 2 más 3 me da 1, por 1 me da 1, y aquí me da 0. ¿Sí? Eso quiere decir que en x igual a 1, ya lo sabía, hay una de las raíces. ¿Sí? Hay un punto de inflexión. ¿Sí? El otro sale en 3x más 1. En 3x más 1, cuando da 0, está el otro punto de inflexión. Despejo y esto me da 1/3. ¿Sí? Ahora, de los dos valores, yo ya sabía que aquí hay un punto de inflexión y hasta le sacamos sus coordenadas, muy padre. Y habíamos dicho que era 1, menos 7 doceavos. Profe, ¿no ¿Sí? sería menos 1/3? Sí. Sustituimos menos 1/3 en la función original. Y aquí les recomiendo utilizar lo mismo que utilizábamos en límites, de guardar la x, el menos 1/3 en la variable x, para sustituir en la original.
Ya se nos acabó la hora. Y no acabamos. Ok. En la original, que es x cuarta sobre 4, todo eso, entonces guardamos la x menos 1/3.